Vamos a cambiar de información. Mire usted, el gobierno de México apeló la decisión de un juez que desestimó la demanda civil en contra de las armerías estadounidenses en las que señalan pues por facilitar el tráfico de armas hacia México, lo que ha fortalecido, sin duda, a los cárteles de la droga. Precisamente para poder entender un poco más qué significa esto, saludo con gusto a Alejandro Celorio, quien es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alejandro, cuéntenos, por favor, qué significa esta situación y cómo es que va a proceder la apelación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Hemos presentado el escrito de apelación, se presentó anoche dentro del periodo puesto por la Corte para el efecto, y esto es parte de la estrategia. Me gustaría resaltar este tema. Como el público quizás recordará, la demanda que presentamos, la demanda civil por daños contra las empresas que fabrican armas y las venden en Estados Unidos, fue desechada en primera instancia, es decir, el juez de distrito en Boston le dio la razón a las empresas demandadas y detuvo el litigio. Ya lo teníamos presupuestado, precisamente por eso es que demandamos en Boston, Massachusetts, porque el circuito de apelaciones que le corresponde a esa corte es un circuito conformado por jueces, por magistrados que tienen un poco más de sensibilidad a cuestiones de derecho internacional y algunas de las teorías que nosotros presentamos en nuestra demanda. Presentamos el escrito de apelación y nos concentramos en un elemento esencial, que es que la ley de inmunidades que utilizó el juez de primera instancia para desechar nuestra demanda o detener el litigio no tiene efectos extraterritoriales. Ese es el argumento principal. Y lo que nosotros argumentamos es que una ley estadounidense o una ley de cualquier otro país no podría tener efectos extraterritoriales en territorio mexicano. Abundamos también en un par de argumentos adicionales para señalarle al circuito de apelaciones de que se tiene que revisar la decisión del juez en primera instancia para verificar si se apegó a derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que si el juez de primera instancia revisó todos los precedentes judiciales, si analizó la ley conforme a los estándares establecidos dentro del derecho estadounidense. Estamos muy optimistas de entrar a esta nueva etapa, de una segunda instancia de apelación, y mantendremos muy bien informado al auditorio sobre este tema. Ahora, Alejandro, hay un término de tiempo para poder presentar esta situación sin duda, no es contar como un revés. Digo, al final del día yo sé que nos dice, lo tienen presupuestado, pero no es un primer revés esta situación. Se podría considerar que sí, todos quisiéramos ganar en la primera instancia, pero la cuestión es que si hubiéramos ganado el año pasado, las empresas demandadas nos hubieran apelado una resolución. Entonces, en el sistema judicial estadounidense es muy común, incluso en el sistema legal de otros países, que se apelen las decisiones de primera instancia. Es un recurso muy socorrido por la parte que pierde. Nosotros, como Gobierno de México, presentamos la demanda. Es una demanda y un esfuerzo cuesta arriba, porque hay que recordar que en los Estados Unidos existe una ley que protege a las empresas de la industria de las armas contra este tipo de demandas civiles por daños. Es por eso que las familias y las víctimas de los tiroteos que desafortunadamente pasan a diario en los Estados Unidos no han podido avanzar en sus esfuerzos judiciales contra la industria de las armas. El Gobierno de México presenta una fórmula diferente y ahí radica nuestro optimismo, porque nosotros señalamos que esta ley de inmunidades no tendría por qué proteger a las empresas de daños que ocurren en México. ¿Y cuál es el daño que ocurre en México? Pues el que sufrimos a diario, ocasionado por el tráfico ilícito de estos productos. Nosotros señalamos que las empresas demandadas facilitan activamente el tráfico ilícito de sus productos al venderle a prestanombres, permitir que haya ventas múltiples, ventas repetidas, es decir, que le vendan lunes, martes, miércoles, jueves a la misma persona armas de alto poder, muchas armas en una sola transacción, que diseñen armas para el mercado mexicano con nombres como Jefe de Jefes. Esa negligencia en la forma como conducen su comercio es el que estamos cuestionando, y ahora en instancia de apelación estimamos que la ley pues estará de nuestro lado. No es una lucha de tamaño irregular, Alejandro, porque al final del día, más allá de lo que representa la industria de las armas en Estados Unidos, hay muchísimo dinero detrás de ello y también por eso el poder que representa para la Unión Americana. Sin duda, y es un señalamiento muy oportuno. Pero lo que está haciendo el Gobierno de México por la vía judicial
complementa todos los esfuerzos que se están haciendo dentro del entendimiento bicentenario por la vía de la cooperación en materia de seguridad, en foros multilaterales, y aquí algo muy importante que resaltar de las coincidencias tan oportunas que tiene este tema. Ayer el presidente Biden anunció medidas para un mayor control en la venta de armas en los Estados Unidos. Entonces, son estas acciones del gobierno de los Estados Unidos, los esfuerzos de la sociedad civil estadounidense para buscar un mayor control en la venta de armas, particularmente aquellas de estilo militar o las denominadas armas de asalto, más las demandas presentadas por México. Sí, efectivamente, la industria de las armas en los Estados Unidos y en el mundo en general es una industria muy poderosa, pero los esfuerzos, como el que está haciendo el gobierno de México, va a tener resultados en el corto y en el largo plazo. La apuesta por el litigio es una acción de muy largo plazo, pero tenemos otras acciones en paralelo que ya están rindiendo frutos. Uno de ellos es que cada vez más personas saben que las armas provienen de los Estados Unidos, ingresaron de manera ilícita a México, y a partir de ahí estoy seguro que habrá más presión para que las empresas se autorregulen y que los gobiernos pues le exijan al sector privado de la industria de las armas que vendan sus productos con mayor cuidado y no permitan que caigan en manos de criminales. Ahora, esta situación que revela del presidente Biden, donde está hablando de la regulación, no es nueva, pero también no es de extrañar en un tiempo de campaña. Estamos en un año electoral para Estados Unidos, esto terminará dividiendo, pero poseer estas armas, poder ir a comprarlas a una tienda de autoservicio, resulta pues parte del ADN de los estadounidenses. ¿Cómo enfrentar ante esta situación desde el lado mexicano para no ser intervencionistas tampoco? Definitivamente. Y aquí hay que dejar muy claro que los esfuerzos del gobierno de México son por un comercio, si debe de existir un comercio de armas en los Estados Unidos, y lo respetamos, es una decisión doméstica y soberana de los Estados Unidos, pero que esa decisión no nos afecte a nosotros en territorio mexicano. Ahora, si debe de haber un comercio de armas, este tendría que ser transparente, responsable y con rendición de cuentas. Y hoy día no se realiza de esta manera. Hoy día cualquier persona en los Estados Unidos, criminales, personas que quieren matar niños, personas con intereses de supremacismo blanco, de nacionalismo blanco, cualquier persona puede acceder a estas armas y matar, herir y lastimar. Lo que exige el gobierno de México es que si debe de existir un comercio, que sea responsable. No queremos que dejen de vender armas, pero que sean más cuidadosos para que las armas no lleguen a manos de criminales y, por supuesto, nos dañen aquí en México. Ahora, la decisión que tomó la Corte de Boston en este sentido, ¿fue apegada a derecho? Nosotros consideramos en nuestro escrito de apelación que el juez en la Corte de Distrito de Boston no analizó a profundidad todos nuestros argumentos. Tenía la oportunidad el juez de ir a fondo de nuestros argumentos y considerar si en realidad esta ley de inmunidades tiene un efecto extraterritorial, si existían algunos precedentes que pudo haber utilizado para decir, creo que debe de continuar el litigio, porque recordemos, nosotros no buscábamos que nos diera la razón en esa decisión, solo queríamos que continuara el litigio a la etapa de producción de pruebas y de intercambio de interrogatorios. Pero entonces, ¿fue o no apegada a derecho? No completamente. No, la respuesta es no completamente, y es lo que argumentamos en el escrito de apelaciones. Debió de haber estudiado y analizado con mayor profundidad el juez nuestros argumentos. No se interesó en algunos de los argumentos que presentamos que estimábamos nos hubiera permitido continuar con el litigio. ¿Qué sigue entonces, Alejandro, ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue ahora después de esta apelación? El primer momento después de esta apelación es que antes del próximo martes 21 de marzo se presentarán escritos de amigos de la Corte. Esto es un elemento muy relevante. Ya hemos escuchado de simpatías de algunos países de la región, de procuradores de justicia en los Estados Unidos, de fiscales de distrito, de víctimas, que así como lo hicieron en primera instancia, ahora en la instancia de apelaciones presentarán escritos de amigos de la Corte con la intención de presentar elementos relevantes a la Corte de Apelaciones. Después de esa presentación de los escritos, esperaremos que en los próximos 30 a 45 días las empresas demandadas presenten sus argumentos por escrito, y después nosotros tendremos un periodo similar para presentar una réplica
a los argumentos presentados por las empresas demandadas. Después esperaremos que se programe una audiencia para presentar alegatos orales y un periodo más largo de deliberación por parte de los 3 jueces que conforman la Corte de Apelaciones en el circuito primero en los Estados Unidos, y después se tomará una determinación. Estimamos que por ahí de finales de este año podríamos tener novedades sobre el resultado de este esfuerzo. Muy bien, Alejandro, gracias por estos minutos. ¿Te parece que quedamos al habla para poder seguir atendiendo este tema? Claro que sí, nosotros a la orden para seguir compartiendo este tema.